A una semana de la boda, la casa de los Herrera en Valle de Bravo funcionaba con una precisión casi impecable. No había prisas ni voces elevadas, ni listas interminables pegadas a la nevera. Todo estaba ya decidido. Cada detalle había sido revisado, confirmado y vuelto a confirmar. Lo que quedaba no era entusiasmo nervioso, sino exactitud. Ajustes mínimos. Coordinación. Silencio. Desde las ventanas largas que daban al lago, la luz de la mañana entraba sin esfuerzo, reflejándose en superficies ordenadas y espacios despejados. La calma no era casual, era una costumbre. En esa casa, el orden no se improvisaba, se construía. Natalia Herrera se movía por los pasillos con la serenidad de quien no duda. No caminaba como una novia al borde del colapso, sino como alguien que ya había tomado una decisión y estaba en paz con ella. Su teléfono descansaba en la encimera sin vibrar. Las citas estaban cerradas. Los proveedores confirmados. El registro civil por la mañana, la ceremonia religiosa por la tarde. Todo en un mismo día, como ella había querido. Un solo paso claro y definitivo. Quienes la observaban esperaban nervios, emoción desbordada, quizá alguna señal de vértigo. No la encontraron. Natalia no temblaba. No se detenía a respirar hondo. Sonreía poco, pero con convicción. Para ella avanzar no implicaba perder el control. La inquietud, en cambio, se movía por la casa de otra manera. Elena Morales, su madre, colocaba platos en la cocina mientras escuchaba las conversaciones que fluían desde el comedor. Asentía cuando era necesario, hacía preguntas prácticas. Tomaba notas breves en una libreta. Desde fuera parecía tranquila, involucrada, eficiente. Pero algo le pesaba en el pecho, una presión suave y persistente que no lograba nombrar. Observaba sin llamar la atención. Miraba a Benjamín Herrera cuando creía que nadie más lo hacía. Su forma de hablar, medida. Su manera de escuchar, atenta. La forma casi imperceptible en que siempre sabía dónde estaba Natalia en la habitación. No había arrogancia, ni torpeza, ni palabras fuera de lugar. No había nada que señalar como una advertencia clara. Y aún así, la sensación no se iba. No era miedo. Tampoco desconfianza abierta. Era la certeza incómoda de que algo importante estaba siendo pasado por alto. Elena había aprendido con los años que ese tipo de silencio no debía ignorarse. A veces, el peligro no grita. No irrumpe. No exige atención. A veces simplemente observa. Mientras el sol avanzaba sobre el lago y las risas suaves llenaban la casa. La vida parecía avanzar hacia un futuro ordenado y seguro. Pero bajo esa superficie impecable, comenzaba a formarse una grieta invisible. Una que no nacía de la duda de la novia, sino del instinto de quien había pasado toda una vida protegiendo lo que ama. Y ese instinto, aunque aún callado, ya estaba despierto. Elena Morales no era una mujer que se dejara llevar por impulsos. Había aprendido a distinguir entre el miedo irracional y esa otra forma de alerta que no se anuncia con sobresaltos, sino con persistencia. No levantaba la voz. No hacía escenas. Observaba. Su experiencia le había enseñado que los problemas más serios rara vez se presentaban con estruendo, solían llegar envueltos en normalidad. Desde hacía días, Elena sentía esa alerta instalada en el cuerpo como un hilo tenso. No encontraba un hecho concreto al que aferrarse. No había una palabra mal dicha ni un gesto torpe. Benjamín Herrera se comportaba con corrección impecable. Justamente por eso, la inquietud no cedía. Todo parecía demasiado en su sitio. Roberto Herrera, en cambio, miraba el mundo desde otra lógica. No desoía la intuición de su esposa, pero la procesaba de manera distinta. Su mente estaba entrenada para identificar patrones, evaluar riesgos y actuar antes de que una falla mínima se convirtiera en un daño mayor. No creía en la improvisación cuando había demasiado en juego. El matrimonio entre Elena y Roberto se había construido así, paso a paso, sin grandes gestos. Se habían casado jóvenes.
cuando la estabilidad era una promesa lejana y no una certeza. Aprendieron pronto a medir cada decisión, a priorizar lo esencial y a sostenerse mutuamente cuando el cansancio amenazaba con quebrar el equilibrio. La seguridad que hoy los rodeaba no era fruto de la suerte, sino de la disciplina. Esa misma disciplina se convirtió en la base de su filosofía familiar. Para los Herrera, proteger no significaba reaccionar tarde, sino anticiparse. Preparar el terreno. Eliminar riesgos antes de que se volvieran visibles. En su forma de ver la vida, la prevención era una forma de amor, aunque no siempre resultara cómoda. El problema con Benjamín era precisamente ese: no ofrecía ningún punto de apoyo para la sospecha. No había excesos, ni ausencias inexplicables, ni contradicciones. Respondía con claridad. No intentaba impresionar. No corregía a Natalia en público ni se imponía en las conversaciones. Para Roberto esa conducta inspiraba confianza. Para Elena, dejaba un espacio inquietante, un vacío donde la intuición no lograba descansar. Ella no acusaba. Nunca lo hizo. No compartía sus sensaciones con Natalia porque no tenía pruebas. Y sabía que una advertencia sin fundamento podía convertirse en una herida innecesaria. Prefería mirar. Escuchar. Registrar los silencios, las pausas. Los detalles que otros pasaban por alto. Roberto notaba esa vigilancia discreta. En más de una ocasión, sus miradas se cruzaron sin palabras. Él entendía lo que Elena sentía, aunque no pudiera nombrarlo del todo. No desestimó su inquietud, pero tampoco permitió que dictara una acción inmediata. Guardó esa sensación en un lugar reservado de su mente, donde almacenaba todo aquello que aún no tenía forma, pero tampoco explicación. Mientras tanto, Natalia avanzaba con la seguridad de quien se sabe elegida y firme en su decisión. Elena y Roberto la observaban desde esa distancia prudente que separa a los padres de los hijos adultos. Ambos sabían que cualquier movimiento que hicieran a partir de ese momento tendría consecuencias directas en la vida de su hija. La percepción adulta ya estaba formada. La pregunta era cuándo y cómo cruzaría el límite para convertirse en intervención. Natalia Herrera había aprendido a moverse por el mundo sin ruido. No era distante, pero tampoco exhibía sus emociones como una bandera. Su presencia era sobria, medida y transmitía una calma que no provenía de la indiferencia, sino del autocontrol. Pensaba antes de hablar. Observaba antes de decidir. Esa forma de estar no había sido un accidente, sino una elección consciente pulida con los años. En la empresa familiar, Natalia no ocupaba su lugar por apellido. Lo había dejado claro desde el principio. Había estudiado. Se había preparado y había entrado a trabajar como cualquiera, escuchando más de lo que hablaba, corrigiendo cuando era necesario y asumiendo responsabilidades sin dramatizar. Su área era la estrategia y la comunicación, y se movía con naturalidad entre números, planes y personas. No necesitaba demostrar autoridad, la ejercía con consistencia. Los empleados la respetaban porque cumplía, no porque fuera la hija de Roberto Herrera. Esa misma lógica guiaba su vida personal. Natalia no confundía intensidad con profundidad. Había tenido oportunidades de relaciones fáciles, promesas rápidas, entusiasmos que se encendían y se apagaban con la misma velocidad. Nunca le atrajeron. No porque temiera al amor, sino porque no le interesaba perderse en algo que no pudiera sostenerse en el tiempo. Para ella, amar era observar. Era permitir que el otro se revelara en los detalles cotidianos, en la repetición, en la manera de manejar el silencio y la incomodidad. Creía en los límites como una forma de cuidado, no como una barrera. Sabía decir que no. Sabía esperar. Y, sobre todo, sabía retirarse cuando algo no encajaba con la vida que quería construir. Por eso no temía al compromiso. Al contrario. El compromiso, en su visión, era la consecuencia natural de haber mirado lo suficiente. No era una apuesta a ciegas ni un salto emocional. Era una decisión informada. Elegir a alguien significaba haberlo visto en distintos escenarios, haber comprobado que su carácter no cambiaba con la presión, que sus valores no se diluían con el tiempo. Elegir bien, no tenía que ver con perfección.
Natalia no buscaba a alguien sin fallas, sino a alguien coherente. Alguien cuya forma de vivir no entrara en conflicto con la suya. Para ella, elegir bien era elegir con calma, sin urgencias externas, sin miedo a quedarse sola. La paciencia no le parecía una renuncia, sino una ventaja. Esa seguridad, sin embargo, tenía un punto ciego. Natalia confiaba profundamente en su capacidad de observación. Confiaba en que si algo no estaba bien, lo notaría. Confiaba en su criterio para leer a las personas y en su disciplina emocional para no engañarse. Esa confianza la había protegido muchas veces, pero también la llevaba a una conclusión peligrosa: creer que lo que no veía no existía. No concebía que alguien pudiera ocultar algo esencial sin dejar rastro. Pensaba que la verdad siempre encontraba una forma de mostrarse, aunque fuera de manera sutil. Y, en consecuencia, asumía que la ausencia de señales era, en sí misma, una señal de seguridad. Desde ese lugar eligió a Benjamín. No lo hizo por impulso ni por fascinación inmediata. Lo hizo porque con el tiempo todo en él parecía alinearse con la vida que ella había decidido vivir. No hubo vértigo ni desorden. Hubo reconocimiento. Y esa sensación tranquila y firme fue suficiente para avanzar sin miedo. Aún no lo sabía. Pero esa convicción, tan cuidadosamente construida, había comenzado a tomar forma el día en que conoció a Benjamín Herrera, en una circunstancia tan ordinaria como decisiva. El día en que Natalia conoció a Benjamín no tuvo nada de extraordinario, y quizá por eso quedó grabado con tanta claridad. Había salido a conducir sin destino preciso. Una costumbre que usaba para ordenar ideas. Las carreteras alrededor de Valle de Bravo se abrían en curvas suaves, el paisaje ayudaba a pensar sin interrupciones. Cuando el indicador de combustible se encendió, se detuvo en una gasolinera pequeña, casi vacía. Pagó en la tienda. Salió con la llave ya en la mano y entonces lo vio. Dos adolescentes estaban demasiado cerca de su coche. Uno de ellos tenía la puerta del acompañante abierta. En su mano, el bolso de Natalia. El tiempo se comprimió en un instante incómodo. No gritó. No avanzó. El cuerpo entendió el peligro antes de que la mente pudiera organizar una reacción. Benjamín estaba sentado en una mesa exterior, con un café a medio terminar. Se levantó de una sola vez. No gritó ni amenazó. Caminó rápido con una determinación que no buscaba espectáculo. En segundos los chicos estaban en el suelo. Más sorprendidos que heridos. El bolso cayó sobre el asfalto. Ellos se levantaron y corrieron sin mirar atrás. Todo ocurrió en silencio. Benjamín recogió el bolso. Comprobó que estuviera cerrado y esperó. Natalia se acercó con cautela, todavía con el pulso alto. Él se lo entregó sin ceremonia. «Revisa los seguros», dijo. Como si hablara del clima. Ella respondió que siempre los cerraba. Él encogió los hombros. «A veces no importa», añadió. Se miraron por primera vez con atención. Benjamín era alto. Sólido, de gestos contenidos. No buscaba aprobación ni agradecimiento. Natalia dijo gracias y, casi sin pensarlo, agregó que no tenía por qué haber intervenido. Él la observó un segundo más de lo necesario, como evaluando algo que no tenía que ver con el susto. Alguien tenía que hacerlo, respondió. Eso debería haber sido el final. En lugar de eso, Natalia sonrió, un gesto espontáneo que la sorprendió a ella misma. Supongo que después de esto. Estás obligado a casarte conmigo, dijo en un intento de devolverle ligereza al momento. Esperaba una risa, una mirada incómoda, cualquier señal de que la broma quedaría allí. Benjamín no hizo ninguna de esas cosas. Dio un paso atrás, se arrodilló con calma y sostuvo el bolso como si fuera un objeto ceremonial. Me llamo Benjamín, dijo. No te voy a pedir que decidas ahora. Dame un año. Un año para vernos, hablar, caminar. Si después de ese tiempo sigues aquí. Te lo pediré de verdad. Natalia se quedó en silencio. No había ironía en su voz ni urgencia en su gesto. No parecía un desafío ni una actuación. Mi nombre es Natalia, respondió al fin. Y si vas a hablarme de un año, deberías pedir mi número. Benjamín asintió.
Eso ayudaría. A partir de ese día, se vieron casi a diario. A veces para tomar café. A veces para caminar sin rumbo. Otras, simplemente para hablar hasta que las palabras se agotaban y el silencio no resultaba incómodo. Benjamín no apresuró nada. No tocó sin invitación. No pidió explicaciones ni prometió más de lo que podía sostener. Hablaba poco de sí mismo. Dijo lo necesario, estudios que no lo llevaron donde esperaba. Un paso por el servicio militar, trabajos que le enseñaron disciplina. Escuchaba mucho. Natalia notó que con él, bajar la guardia no implicaba perder el control. La confianza no llegó como una sacudida, sino como una suma de días iguales. Cuando pasó el año, la decisión no fue dramática. Fue inevitable. La propuesta llegó sin sorpresa. Y la respuesta no trajo dudas. Natalia no sintió vértigo. Sintió coherencia. Lo que habían construido no dependía de intensidad, sino de repetición. Ese fue el inicio de una relación que avanzó sin prisa y sin ruido. Y cuando el tiempo transformó esos encuentros en una vida compartida. Natalia creyó reconocer en esa calma la prueba de que había elegido bien. Con el paso de los meses, Benjamín se integró a la familia Herrera sin esfuerzo visible. No llegó imponiéndose ni buscando un lugar privilegiado, lo fue ocupando con la naturalidad de quien entiende los ritmos ajenos y se adapta a ellos. Las visitas a la casa de Valle de Bravo se volvieron habituales. Almuerzos tranquilos, conversaciones sin prisa, silencios compartidos que no pedían ser llenados. En la mesa, Benjamín escuchaba más de lo que hablaba. Ayudaba a levantar los platos sin que nadie se lo pidiera, preguntaba dónde guardar las cosas y, cuando dudaba, esperaba instrucciones. En una ocasión, colocó los cubiertos en el orden incorrecto y Natalia, con una media sonrisa, los reacomodó sin decir nada. Él levantó las cejas. Fingió solemnidad y comentó que estaba aprendiendo el idioma doméstico. Fue una broma mínima, suficiente para arrancar una risa breve y sincera. Nada más. Esos pequeños gestos fueron construyendo una sensación de normalidad. Benjamín no intentaba impresionar a Roberto ni ganarse a Elena con halagos. Respondía a las preguntas con claridad, sin adornos. Si no sabía algo, lo decía. Si se equivocaba, lo corregía sin incomodidad. Para Roberto, esa conducta confirmaba lo que ya intuía, estaba frente a alguien confiable. Para Elena, era una señal tranquilizadora aunque no definitiva. Elena comenzó a relajarse. Pero solo en parte. La tensión en su pecho se aflojaba durante las comidas, cuando observaba a Natalia moverse con soltura. Hablar de planes concretos y mirar a Benjamín con una serenidad que no pedía aprobación. Había momentos en los que Elena se permitía pensar que quizás se había equivocado. Que su inquietud no era más que el eco de una protección prolongada en el tiempo. Sin embargo, nunca desaparecía del todo. Natalia, en cambio, se sentía validada. No necesitaba grandes gestos de aceptación, le bastaba con esa convivencia tranquila, con ver a su familia interactuar con Benjamín sin reservas abiertas. Interpretaba la calma como una confirmación silenciosa de que había elegido bien. La ausencia de conflictos reforzaba su convicción. Todo avanzaba sin fricción. Como si cada pieza hubiera encontrado su lugar. Las rutinas se multiplicaron. Paseos cortos por el jardín al atardecer, visitas rápidas los fines de semana. Conversaciones prácticas sobre la boda. En una de esas tardes, Benjamín intentó encender la parrilla siguiendo instrucciones contradictorias y terminó con el carbón apagado y las manos manchadas. Roberto lo observó un segundo y le dijo, con tono seco, que el fuego no respondía a la lógica, sino a la paciencia. Benjamín asintió resignado y comentó que eso explicaba muchas cosas. La escena terminó en risas contenidas y una comida un poco más tarde de lo previsto. Ese tipo de momentos reforzaba la idea de que no había nada oculto. La vida, al como se presentaba, parecía coherente. La felicidad de Natalia no era eufórica, era estable. No hablaba del futuro con fantasía, sino con planificación. Casa, trabajo. Tiempos compartidos. Nada sonaba improvisado.
Y aún así, en los espacios donde el ruido se apagaba, la inquietud encontraba la forma de regresar. Elena la sentía cuando la casa quedaba en silencio, cuando las visitas terminaban y solo quedaban los ecos del día. No había hechos nuevos que justificaran esa sensación. Y precisamente por eso le resultaba tan difícil ignorarla. Mientras Natalia avanzaba con la certeza de quien se siente acompañada y comprendida, algo se replegaba en segundo plano. Esperando. La calma, tan cuidadosamente construida, comenzaba a mostrar su fragilidad. No con estruendo, sino con la misma discreción con la que había llegado. La sensación de que todo encaja seguía allí. Pero ya no ocupaba todo el espacio. La inquietud de Elena no se disipó con el paso de los días. Al contrario. Se volvió más silenciosa y por eso mismo, más insistente. No había discusiones, ni ausencias, ni señales objetivas que justificaran una alarma. Pero el cuerpo seguía diciendo lo mismo. Algo no cerraba. Y Elena sabía que ignorar esa sensación era una forma lenta de traición a sí misma. La conversación con Roberto ocurrió una tarde en el garaje, lejos de oídos ajenos. No fue una discusión ni un intercambio cargado de reproches. Elena habló con cuidado, midiendo las palabras. No acusó a Benjamín ni sugirió una falta concreta. Dijo simplemente que su corazón no encontraba reposo. Que había aprendido, a lo largo de los años, a escuchar ese tipo de alerta antes de que fuera tarde. Roberto escuchó sin interrumpir. No le resultaba ajena esa forma de pensar. Él mismo había construido su vida profesional anticipándose a riesgos invisibles para otros. Sabía que la ausencia de señales no siempre era garantía de seguridad. También sabía que intervenir sin pruebas podía romper algo que no tendría vuelta atrás. Pasaron varios segundos en silencio. Roberto tomó una decisión que no compartió en voz alta de inmediato. La justificó como una medida preventiva, no como una acusación. Un modo de confirmar. De cerrar una duda antes de que se transformara en arrepentimiento. No lo dijo así, en el fondo sabía que estaba cruzando una línea. La instalación de la cámara ocurrió cuando Natalia no estaba. El dispositivo era pequeño, discreto, del tipo que Roberto conocía por su trabajo. La colocó con cuidado en el vehículo de Benjamín, asegurándose de que no fuera visible. El gesto no fue impulsivo, fue metódico. Cada movimiento estaba cargado de una convicción incómoda, creer que proteger a su hija justificaba la invasión. 2 días después, Natalia lo descubrió. Buscaba unos documentos en el auto cuando vio el objeto extraño. Lo reconoció de inmediato. No necesitó preguntar para entender. La incredulidad dio paso a la ira con una rapidez que la sorprendió. Esa noche enfrentó a su padre. No levantó la voz, cada palabra llevaba un peso preciso. Habló de confianza, de límites, de la vida que había elegido construir sin vigilancia. Roberto no negó nada. Explicó su decisión con calma, apelando a la experiencia. A la responsabilidad, al miedo de equivocarse cuando lo que estaba en juego era irreversible. Dijo que no se trataba de desconfianza, sino de verificación. Para Natalia, la diferencia era irrelevante. La discusión no tuvo un cierre satisfactorio. No lo habría. El acuerdo al que llegaron fue tenso y frágil. La cámara se quedaría. Benjamín no sería informado. A cambio, Natalia exigió ser la primera en saber si aparecía algo. No permitiría secretos compartidos a sus espaldas. Cuando la conversación terminó, nada volvió a ser igual. Natalia intentó retomar su rutina, pero algo había cambiado. Sin quererlo, comenzó a observar con más atención. No con sospecha abierta, sino con una vigilancia interna que no había existido antes. La semilla estaba plantada. La duda, una vez introducida, ya no necesitaba pruebas para crecer. La noche cayó sin anuncios. El departamento quedó en silencio temprano, como si el día hubiera decidido retirarse sin dejar rastro. Benjamín se durmió rápido, con la respiración regular de quien no arrastra preocupaciones visibles. Natalia permaneció despierta, mirando el techo, contando los segundos entre un sonido y otro. No había ruidos extraños. No había señales.
Solo la certeza incómoda de que algo en algún lugar estaba siendo ocultado. Esperó. Cuando estuvo segura de que Benjamín no despertaría, se levantó con cuidado y cruzó la sala a oscuras. La cámara estaba donde la había guardado, envuelta en un paño. Pesaba más de lo que recordaba. Conectó el dispositivo a su computadora y respiró hondo. Se dijo que lo hacía para cerrar el tema. Para confirmar que la decisión de su padre había sido un error innecesario. Esperaba tranquilidad. La pantalla se encendió. Al principio, no ocurrió nada fuera de lo común. El auto avanzaba por calles conocidas, luces de semáforos, cruces habituales. Natalia aceleró el vídeo casi aburrida, convencida de que estaba perdiendo el tiempo. Reconocía esas rutas, esos trayectos cotidianos. Su postura se relajó apenas. Entonces el camino cambió. Benjamín giró por una salida que Natalia no identificó. Las construcciones comenzaron a espaciarse, los árboles se hicieron más densos. El ruido visual disminuyó. Natalia redujo la velocidad de reproducción y se inclinó hacia la pantalla. Una inquietud fría le recorrió la espalda. El auto se detuvo frente a un edificio bajo, discreto. Alejado de la vía principal. Un letrero aparecía a medias en el encuadre. No alcanzaba a leerse del todo, pero era suficiente para comprender: un centro de cuidados prolongados. Benjamín bajó del vehículo. Minutos después, volvió empujando una silla de ruedas. La mujer sentada en ella era joven. Mucho más joven de lo que Natalia habría esperado. Su cuerpo parecía frágil, contenido por mantas. Miró a Benjamín con una familiaridad que apretó algo dentro de Natalia. Él se inclinó para acomodarle el abrigo, ajustó una correa. Verificó que estuviera cómoda. Sus gestos eran precisos, atentos. Demasiado atentos. El vídeo avanzó a saltos. Benjamín ayudando a la mujer a subir al auto. La silla plegada y guardada en el maletero. Su mano sosteniéndole el hombro mientras ella se acomodaba. El auto retomando la marcha. Natalia observaba sin parpadear. Incapaz de detener la secuencia, incapaz de apartar la mirada. El paisaje cambió otra vez. Campos abiertos. Un camino angosto. El vehículo se detuvo junto a un claro cubierto de flores silvestres. Benjamín bajó, caminó unos metros y regresó con un ramo improvisado. Margaritas. Se las entregó a la mujer. Ella rió. Natalia no escuchó el sonido, pero lo vio en el movimiento de su cuerpo, en la inclinación de su cabeza. Extendieron una manta en el suelo. Un picnic. Benjamín se movía con una naturalidad que Natalia reconocía. Ayudó a la mujer a sentarse, acomodó la manta con cuidado, sacó comida de una bolsa térmica. Le ofreció primero a ella. Se aseguró de que estuviera cómoda antes de sentarse. En un momento la levantó con facilidad y la llevó unos pasos más allá, señalando algo fuera del encuadre. La mujer se aferró a él, riendo otra vez. Natalia sintió como las manos se le entumecían. La imagen saltó. Fragmentos inconexos. Ellos hablando. Él gesticulando más de lo habitual. Un rostro que Natalia apenas reconocía en su expresividad. El viento interfería con el audio. Las palabras llegaban incompletas. Los silencios se volvían espacios peligrosos, listos para ser llenados por la imaginación. Casi al final, el interior del auto volvió a ocupar la pantalla. El rostro de la mujer apareció con más claridad. Estaba seria. Hablaba. El audio, esta vez, era nítido. No sé cómo vivir así, dijo ella. Tengo miedo todo el tiempo. Benjamín respondió sin dudar. Estoy contigo. Criaremos al bebé juntos. Nos las arreglaremos. Te lo prometo. La frase cayó con un peso definitivo. Natalia la repitió una vez. Luego otra. Cada vez sonó igual. Cada vez cerró un poco más el espacio para cualquier otra interpretación. El mundo que había construido comenzó a reordenarse alrededor de esas palabras, encajando escenas, gestos y silencios en una historia que de pronto parecía completa. Cerró la computadora despacio.
El departamento se le volvió ajeno. Los objetos cotidianos parecían pruebas mudas de algo que había pasado frente a sus ojos sin ser visto. La certeza que había guiado cada una de sus decisiones se quebró sin ruido, pero sin remedio. No quedaba lugar para la duda. Solo para la acción. Natalia se levantó con una calma que no reconocía como propia. El shock había tomado forma. Y con él, la decisión irreversible que estaba a punto de ejecutar. La mañana llegó sin transición. La luz entró por las ventanas como si nada hubiera cambiado, como si la noche no hubiera partido la vida de Natalia en dos. Benjamín se movía por el departamento con la misma quietud de siempre. Preparó café, habló de pendientes menores, preguntó si ella quería acompañarlo más tarde. Natalia lo observó en silencio, midiendo cada gesto, escuchando las palabras como si vinieran de muy lejos. Cuando él finalmente notó su quietud, se detuvo. Preguntó qué ocurría. Natalia no respondió de inmediato. Caminó hasta la mesa, colocó la computadora entre ambos y dijo, con una voz sorprendentemente firme, que necesitaba que viera algo. Benjamín asintió sin resistencia y se sentó frente a la pantalla. El vídeo avanzó otra vez. El trayecto desconocido. El edificio discreto. La silla de ruedas. El bebé. El picnic. Los gestos. Benjamín no apartó la mirada. No interrumpió. Cuando la frase volvió a escucharse, criaremos al bebé juntos, el silencio en la habitación se volvió insoportable. Natalia cerró la computadora y alzó la vista. ¿Desde cuándo?, preguntó. Luego, ¿cuánto pensabas ocultarlo? Las palabras salieron medidas. Pero cargadas de una tensión que no dejaba espacio para matices. Benjamín no respondió. Su rostro permaneció inmóvil. Como si cualquier explicación posible se hubiera vuelto inútil. Natalia insistió. Habló de confianza, de la vida que habían construido, de la boda que estaba a días de celebrarse. Le pidió que negara lo evidente, que explicara, que defendiera una versión distinta de lo que ella había visto. Benjamín apretó la mandíbula. Guardó silencio. Ese silencio fue definitivo. Se levantó despacio, tomó su chaqueta y las llaves. No intentó tocarla ni detenerla. Dijo con voz baja que se iba. Natalia preguntó si eso era todo. Él se detuvo en la puerta, la miró con una mezcla de cansancio y algo que parecía resignación. Dijo que no iba a discutir algo que ella no estaba preparada para escuchar. Luego se fue. La puerta se cerró sin golpe. Natalia permaneció de pie, inmóvil. Durante largos minutos. No hubo alivio ni descarga emocional. Solo una sensación hueca, como si el aire hubiera perdido densidad. Tomó el teléfono y comenzó a cancelar. El registro civil. La iglesia. Los proveedores. Cada llamada fue breve, factual, sin explicaciones. No debía nada a nadie. Esa tarde fue a la casa de sus padres. Elena la reconoció en cuanto cruzó la puerta. No hizo preguntas innecesarias. Natalia contó lo que había visto, lo que había oído, lo que Benjamín no había dicho. Roberto escuchó con atención, el ceño fruncido. No buscaron alternativas ni sugirieron esperar. Para ellos, la elección estaba clara. Hiciste lo correcto, dijo Elena, sosteniéndole la mano. Roberto asintió. Si había silencio, era porque había algo que ocultar. El apoyo fue inmediato y absoluto. Debería haberla tranquilizado. En cambio, selló la decisión. El error, aún invisible, se solidificó como certeza. La boda quedó cancelada. La relación terminada. Y la historia, tal como Natalia la entendía. Cerrada sin posibilidad de réplica. Fue entonces cuando la perspectiva comenzó a desplazarse, lenta pero inexorable. Porque, lejos de ese silencio interpretado como culpa, otra voz, hasta ahora ausente, se preparaba para entrar en escena. Olivia Herrera había vivido toda su vida en los márgenes. No por elección, sino por una decisión tomada antes de que pudiera comprenderla. Ella y Benjamín nacieron con minutos de diferencia, dos cuerpos pequeños.
Dos destinos que se separaron casi de inmediato. A Olivia le diagnosticaron una enfermedad autoinmune severa que comprometía su movilidad y exigía cuidados constantes. El pronóstico fue incierto, costoso, prolongado. Sus padres eligieron quedarse con uno. Con el más viable. A Olivia la dejaron atrás. No recordaba el momento exacto del abandono. Pero sí el eco que dejó. Su infancia transcurrió entre hospitales, pasillos largos y habitaciones impersonales. Aprendió pronto a no hacer preguntas. A aceptar lo que era dado y a no esperar lo que no llegaba. Con los años su cuerpo se volvió frágil, pero su mirada se afiló. Observaba. Escuchaba. Medía el afecto en actos pequeños, no en promesas. Benjamín supo de su existencia mucho después. No fue una confesión planeada. Fue una verdad que se filtró en una conversación descuidada, una noche en que el alcohol aflojó silencios antiguos. Una hermana. Viva. Oculta. La revelación no vino acompañada de disculpas ni explicaciones convincentes. Benjamín no gritó. No discutió. Simplemente se fue. Encontrarla tomó tiempo. Registros incompletos. Instituciones que cambiaban de nombre, papeles perdidos. Pero persistió. Cuando finalmente estuvo frente a ella, no hubo palabras. No hicieron falta. El parecido era innegable. Algo que había estado roto encontró, al menos, su lugar. Desde entonces Benjamín reorganizó su vida alrededor de Olivia. Aprendió las rutinas del centro de cuidados. Se aseguró de que recibiera la atención adecuada, cubrió gastos cuando fue necesario. No habló de sacrificio ni de deuda. Para él, era una corrección tardía, no una carga. Nunca pensó en ocultarla para siempre. Pensó simplemente que necesitaba el momento adecuado. Ese momento nunca llegó. El embarazo de Olivia lo cambió todo. El padre del bebé no era Benjamín. Había sido un residente médico que rotó por el centro, alguien que confundió cercanía con permiso. Cuando la situación se volvió real, desapareció con una eficiencia quirúrgica. Olivia no pidió ayuda. Le dijo a Benjamín que seguiría adelante sola si él lo prefería. Él no dudó. No estás sola, le respondió. Y lo dijo como hermano. El vídeo que Natalia vio capturó fragmentos de esa vida. Fuera de contexto parecían otra cosa. El centro de cuidados no era un secreto. Era el hogar de Olivia. La silla de ruedas no era una escena montada, era su realidad diaria. El picnic no era una cita, era una tregua. Un respiro. Las flores no eran seducción, eran una disculpa tardía por los años perdidos. Y la frase «criaremos al bebé juntos» no era una promesa romántica. Era un voto familiar. Una forma de decir, no repetiré el abandono. Benjamín había planeado contarlo. Ensayó la conversación con Natalia una y otra vez. Temía su reacción, no por falta de amor, sino por la estructura firme de su mundo. Temía que viera a Olivia como un riesgo, como una vida que desordenaría lo cuidadosamente construido. La postergación se volvió costumbre. Y cuando Natalia lo enfrentó, el miedo hizo lo suyo. Eligió el silencio. No porque no tuviera explicación, sino porque entendió que cualquier palabra sonaría a excusa. Que el relato dicho a destiempo perdería fuerza frente a las imágenes. Prefirió irse antes que discutir una verdad que ya había sido condenada. Olivia comprendió cuando él se lo contó. No se sorprendió. Había aprendido a reconocer el costo de existir en la vida de otros. Te ama, le dijo. Y por eso se fue. Cargó con la culpa sin reclamarla, consciente de que su presencia había detonado una fractura que nadie supo manejar a tiempo. Ahora, con el bebé dormido a su lado, Olivia decidió no callar más. No para justificarse ni para exigir reparación, sino para devolver el contexto a una historia que había sido arrancada de raíz. La verdad, completa por primera vez, estaba lista para volver al presente. Y con ella, la posibilidad, dolorosa pero necesaria, de mirar atrás sin fragmentos. Olivia llegó a la casa de los Herrera sin dramatismo.
No traía reproches ni demandas. Solo una verdad completa que ya no estaba dispuesta a guardar. Elena fue quien abrió la puerta. Bastó una mirada para reconocerla, no por las imágenes del vídeo, sino por la realidad que ahora tenía delante, una mujer cansada, real, sosteniendo a un bebé que dormía ajeno a todo. Se sentaron en la cocina. Olivia habló con calma. Sin adornos. Contó la historia desde el principio, la enfermedad, el abandono, los años en instituciones, el reencuentro con Benjamín. Explicó el embarazo. La ausencia del padre del niño, la promesa que su hermano le había hecho. No acusó a nadie. Tampoco pidió comprensión. Solo devolvió el contexto que faltaba. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era tensión ni defensa. Era reconocimiento. Elena bajó la mirada. Roberto apoyó las manos sobre la mesa. Como si el peso de sus decisiones finalmente hubiera encontrado forma. Habían creído proteger. Habían vigilado. Y sin saberlo, habían empujado la historia hacia el único desenlace que temían. Natalia llegó poco después. Se detuvo al ver a Olivia. La escena que había construido en su mente se desarmó sin resistencia. Escuchó. Esta vez escuchó todo. Cada detalle encajó con una claridad que dolía. Comprendió que no había preguntado por miedo a lo que podía perder. Que había confundido silencio con culpa. Que había elegido concluir antes que entender. No pidió perdón en voz alta. No hizo falta. La vergüenza llegó como una aceptación íntima, no como castigo. Entendió que su certeza había sido incompleta. Y que esa incompletud había decidido por ella. Esa noche, desde su habitación de infancia, tomó el teléfono y llamó a Benjamín. No lo hizo para exigir explicaciones ni para pedir que regresara. Le dijo simplemente que ahora sabía la verdad. Que había llegado tarde, pero había llegado. Benjamín guardó silencio al otro lado de la línea. Cuando habló, lo hizo sin promesas. No hubo reconciliación forzada. No hubo cierre perfecto. Solo honestidad. Natalia no pidió nada más. Le dijo que si algún día quería hablar sin defensas, sin cámaras y sin miedo, ella estaría dispuesta a escuchar. Colgó antes de que la esperanza tomara forma. Nada quedó resuelto del todo. El dolor no desapareció. El pasado no se reescribió. Pero algo esencial permaneció en pie, la verdad. Porque proteger sin escuchar termina siendo control. Porque el silencio no siempre es culpa, a veces es miedo, a veces es duelo. Y porque la verdad no siempre repara lo que se rompió, pero libera lo suficiente como para no seguir viviendo sobre una mentira. Eso, al final, fue lo único firme sobre lo que pudo volver a apoyarse la vida.